Bueno, vamos a empezar la clase entonces. Em, Como la próxima semana es la PC y la vamos a tomar el día, no, un día como hoy, pues, ¿no? Un miércoles. Y el laboratorio que vamos a hacer hoy día pues sería el último laboratorio antes del parcial, ¿no? Entonces ahí es muy importante hacer el laboratorio del tema que es el lugar de las raíces, ¿no? ¿Se acuerdan cuando expliqué lo de estabilidad? Cuando vimos lo de estabilidad esta semana, ¿no? Ahí habíamos visto que hay dos tipos de herramientas para la estabilidad, ¿no? Hay herramientas para averiguar la estabilidad absoluta, ahí fue donde vimos Rutherford, y también hay herramientas para averiguar la estabilidad relativa, ¿no? Y dentro de esas herramientas de la estabilidad relativa, pues está lo que es el LGR, ¿no? Ahora bien, en MATLAB no hay una herramienta, bueno, no hay ninguna función que te haga la tabla de Rutherford. Y realmente, ¿para qué la necesitarías? Pues si tienes para eso el comando roots, pues, ¿no? Con el comando roots puedes sacar las raíces de cualquier polinomio, ¿no? Entonces con eso te puedes enterar. Eh, pero hay algo mejor todavía que esto de aquí, que sería haciendo, pues, utilizar una herramienta de estabilidad relativa como es el LGR. Ahora, el LGR es un tema que vamos a ver ahora, ahorita en el laboratorio. Sin embargo, si ustedes ven sus sílabos, está el tema del LGR está justo antes del parcial, ¿no? Entonces, lo que vamos a aprender ahora es hacer el LGR con MATLAB. Y la semana 7, ¿no? La semana antes del parcial, vamos a aprender a hacer el LGR de forma manual. No, siempre es importante saber cómo sale el LGR de forma manual, ¿no? También para poder interpretar un LGR, ¿no? También para saber dónde están yendo, bueno, todas las distintas cosas que se pueden interpretar en esta figura. Entonces, bueno, antes de empezar a tocar el MATLAB para dibujar el LGR, primero habría que explicarles qué cosa es el LGR, ¿no? Entonces, de eso se va a tratar esta sesión, ¿no? Entonces, acá está lo que dije, ¿no? Lo de estabilidad absoluta, hemos visto ya el método Rutherford en la clase teórica, pero no hay ninguna función para hacer Rutherford, sino lo que podía hacer sería únicamente pues, aplicar la función roots para sacar las raíces, ¿no? En el caso de estabilidad relativa, acá hay una herramienta así poderosa donde sí, MATLAB sí tiene funciones para poder evaluarla, que se llama el lugar de las raíces, ¿no? O lugar geométrico de las raíces, también denominado LGR, ¿no? Entonces vamos a aprender a utilizar este de aquí, ¿no? En esta sesión de laboratorio, ¿no? Entonces, ¿cómo comenzamos? Pues el LGR básicamente es como, digámoslo así, eh, es un método que me sirve para poder hallar la ganancia de un controlador y obtener las raíces del lazo cerrado que yo desee, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo acá un diagrama de bloques, ¿no? Tengo una válvula, tengo el modelo de proceso, tengo la perturbación, bueno, de repente ni siquiera hay perturbación, ¿no? Entonces tengo estos dos de acá, y de repente me piden, el tensor también lo tengo, y de repente me piden, pues, diseñar un controlador. No, pero en este caso va a ser un controlador simple, ¿no? Un control proporcional, solamente con una K. Entonces, el LGR lo que dibuja, realmente es un dibujo, sería las raíces que se obtienen para varios valores de K, las raíces del lazo cerrado, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las raíces del lazo cerrado? Pues primero tendría que hacer el bloque equivalente, ¿no? Como ya hemos hecho en ejemplos anteriores, ¿no? Digamos que el bloque equivalente le vamos a llamar G. GDS, acá está entrando la referencia, acá está entrando saliendo la salida, ¿no? ¿No? Entonces, esto de acá va a tener unos polos, ¿no? De acá van a salir polos y ceros, ¿no? Pero el que define la estabilidad de este sistema de lazo cerrado, ¿no? Porque este ya sería el sistema de lazo cerrado, ¿no? El sistema de lazo cerrado serían pues los polos de GDS, ¿no? Serían los polos de GDS. Entonces, yo a través de esta herramienta LGR puedo dibujar los polos, por ejemplo, para k igual a 1, ¿no? Con k igual a 1 puedo dibujar pues, un set de polos, un conjunto de polos, ¿no? Que serían los polos cuando k es igual a 1 del sistema de lazo cerrado. Después,
obtengo para acá igual a 2 los polos del lazo cerrado, ¿no? Acuérdense que a nosotros, como vamos a diseñar controladores, pues lo que más nos interesa es el lazo cerrado, ¿no? Entonces, obtengo los polos del lazo cerrado, para acá igual a 2, para acá igual a 3, y así, ¿no? Encuentro todos los polos del lazo cerrado para cada valor de K, ¿no? Incluso puedo irme hasta el infinito. Entonces, como los polos del lazo cerrado son, bueno, son números complejos, ¿no? Yo los puedo ubicar en el plano cartesiano, ¿no? Entonces, por decir, ¿no? Entonces, de repente, para acá igual a 1, encontré dos polos aquí, ¿no? Luego, para acá igual a 2, encontré dos polos aquí. Vamos a ponerle de otro color. Para acá igual a 2, encontré dos polos aquí. Digamos que para acá igual a 3, encontré dos polos acá, ¿no? Que son los polos del lazo cerrado. Entonces, lo que hace el LGR es dibujar todo ese conjunto de polos y después unirlos con una línea, pues, ¿no? Entonces, esto va así, por ejemplo, por decir, ¿no? ¿No? Entonces, a esto se le llama el lugar geométrico de las raíces, ¿no? O sea, básicamente el lugar donde se ubican las raíces para cualquier combinación o para cualquier valor de K, que sería una ganancia cualquiera del controlador, ¿no? Ojo, solamente es ganancia, ¿no? O sea, solamente para un controlador proporcional. Entonces, esto me va a servir un montón, porque con esto voy a poder hallar, por ejemplo, si yo le mando K igual a 10, voy a poder saber dónde están los polos del lazo cerrado, ¿no? Incluso sin saber el valor de K, acá podría escoger polos de lazo cerrado que estén más o menos alejados del eje imaginario, ¿no? Por ejemplo, por acá, cuando veo acá K igual a 1, veo que esos polos están cerca del eje imaginario, entonces eso eh, es más o menos que está cerca de la inestabilidad, ¿no? Si la máquina se envejece o pasa algo, ¿no? Podría cambiar de cierta manera su configuración o su modelo matemático y al final, como está tan cerca, podría tener los polos de lazo cerrado en la parte derecha y sería inestable, ¿no? Entonces de repente me conviene tener polos por aquí, ¿no? Entonces yo puedo picar en la figura y averiguar cuánto es el valor de K para obtener esos polos. Entonces esta herramienta me sirve, uno, para determinar qué tan cerca estoy de la inestabilidad, ¿no? Y otro también para poder diseñar, ¿no? A veces también, bueno, en este caso, si lo tengo de esta forma, también puedo darme cuenta que en el LGR, que para cualquier valor de K, esto nunca se hace inestable, ¿no? Si es que no cambian otras cosas, ¿no? ¿No? Si la planta es siempre la misma, pues acá no hay ningún valor de K que me haga los polos de lazos cerrados inestables, ¿no? Porque no hay ningún punto que pase por el lado por el semiplano derecho. En cambio, puede haber LGRs que sean así, de esta manera, por ejemplo. Entonces, ahí cabría cuidado, ¿no? Porque eso quiere decir que hay ciertos valores de ganancias para el controlador que me hacen que los polos de lazo cerrado se ubiquen en el semiplano derecho, ¿no? Entonces habría una zona que los hace inestables, que hace inestable el sistema de lazo cerrado, ¿no? Entonces eso es básicamente el EGR, ¿no? Es algo sencillo, ¿no? Una vez que se entiende bien el concepto, que no es difícil, ¿no? Con MATLAB lo podemos dibujar con una sola línea, ¿no? Y ahorita vamos a aprender a hacer esto y vamos a ver distintas interpretaciones. Y ya luego, en la semana que le corresponde al DGR según el sílabus, que sería la semana 7, ya veremos cómo hacer esta figura, pero de forma manual, ¿no? Ahorita el MATLAB nos va a ayudar a poder graficar esto de aquí. Y lo bueno es que en el caso del LGR no necesito sacar la función transferencia del lazo cerrado. Porque si uno se da cuenta, pues la función transferencia del lazo cerrado sería esta función de aquí, ¿no? La que relaciona R con C sería esta sería la función de transferencia de lazo cerrado, ¿no? Que en mi caso yo le he puesto acá GDS, ¿no? Esta es la función de transferencia de lazo cerrado y esta es la función de transferencia desde la perturbación hasta la salida. Pero generalmente nosotros nos vamos a quedar acá nomás, ¿no? Entonces yo no necesito calcular esto de aquí, porque al final los polos dependen pues de lo que aparece abajo, ¿no? Entonces, tanto en el MATLAB como de forma manual, yo puedo dibujar el EGR sabiendo solamente el denominador. Y si ustedes se fijan bien, el denominador, ¿qué cosa es? Es simplemente la multiplicación de esto, por esto, por esto, por esto. A eso también se llama la función transferencia de lazo abierto, ¿no? Entonces, esto de acá es la función transferencia de lazo abierto. O sea, esto
ponerlo ahí. Esto de acá es la función de transferencia de lazo abierto y tengan cuidado ahí, porque a veces es común que se equivoquen los alumnos y piensen que la función de transferencia de lazo abierto es solamente esto de aquí, cuando no es así. Es incluido este sensor, ¿no? Todo eso es la función de transferencia de lazo abierto. ¿No? Entonces, ¿por qué se llama el lazo abierto? Si acá cortaras el lazo cerrado, y pues te quedas con todos estos cuatro bloques, ¿no? ¿No? Entonces hay que tener cuidado con eso en el momento de resolver los problemas, tanto de forma manual como con MATLAB, ¿no? Esta es la función de transferencia de lazo abierto, ¿no? Y la función de transferencia de lazo cerrado, pues ya será conectando y sacando la función de transferencia equivalente, ¿no? Entonces lo vuelvo a decir, la función de transferencia de lazo abierto es considerando todos los bloques hasta la línea de reglamentación, ¿no? O sea, sería el producto de esos cuatro bloques, ¿no? Tengan cuidado ahí, ¿por qué? Porque en el parcial vendría este tema, esto no va a venir en la PC, pero sí puede venir en el laboratorio, por si acaso. En el parcial, cuando viene el EGR, a veces los alumnos solamente multiplican los tres de arriba y se sacan cero en la pregunta de LGR, ¿no? Entonces tengan cuidado con eso, ¿no? Eso ya sería una parte conceptual, ¿no? Algo básico del dibujo del LGR, ¿no? Bien, entonces esta es la ecuación característica y a mí lo que me importa, y también lo único que le importa a MATLAB es este producto, ¿no? Eso se llama la función transferencia de lazo abierto, como les decía, ¿no? Y fíjense cómo ahí está figurando el sensor, ¿no? Entonces, en definitiva, ¿qué cosa es? El LGR, pues dibujar los polos de lazo cerrado para varios valores de K, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí una planta, ¿no? Y acá voy a tener un controlador y acá voy a tener mi lazo cerrado para hacer el sistema de control. Entonces, si yo quisiera hallar de forma manual los polos del lazo cerrado y hacer el dibujo del LGR, digamos, en lo que yo llamo la fuerza bruta, porque realmente en la semana 7, que es la semana anteparcial, cuando hagamos el dibujo del LGR de forma manual, no vamos a utilizar la fuerza bruta, sino vamos a utilizar un método. Y ese es el mismo método que ustedes tienen que hacer para el parcial. Porque de nada sirve hacer la fuerza bruta, porque con la fuerza bruta no se aprende nada. No se puede interpretar el LGR pues, haciendo fuerza bruta, sino aplicando el método que vamos a ver en la semana 7. No, pero de todas maneras eh, mm, hay que saber que el LGR también se puede dibujar de la forma, bueno, con la fuerza bruta, ¿no? ¿Cómo es con la fuerza bruta? Pues básicamente sería hacer el camino más largo. Tendría que sacar la función transferencia equivalente, ¿no? Y como les dije, el LGR, ¿qué cosa es? Tengo que darle varios valores de K, ¿no? K0, K5, K10, K15, así, bueno, hasta 50, ¿no? Hasta que uno se canse, ¿no? Hasta que uno vea el punto donde le parezca conveniente, ¿no? Más o menos un valor prudente, ¿no? Acá le han dado hasta 50. Entonces, para cada valor de K hay los polos del lazo cerrado. Ojo que estos son los polos del lazo cerrado, ¿no? Y acá, como está saliendo un sistema de segundo orden, pues habrán dos polos por cada valor de K, ¿no? Y acá están los dos polos, dos polos, dos polos, dos polos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer después? Pues dibujarlos en el plano cartesiano, ¿no? Entonces, una vez que dibujo en el plano cartesiano, empiezo a hacer mi dibujo que va a empezar desde K igual a 0, ¿no? Para K igual a 0 tengo este polo de aquí y este polo de aquí, ¿no? Y desde ahí voy uniendo los puntos a medida que aumenta el K, ¿no? Este K para K5, para K10, ¿no? K15, K20, K25 y después me voy por acá. Bueno, y esto va a seguir. Y en el caso de este, pues 20, 25 y después se va para allá. Entonces, este dibujo de morado que acabo de hacer, ese sería el LGR. Porque es el lugar geométrico de las raíces, y ahí debería decir las raíces del lazo cerrado realmente, para que los alumnos no se confundan, ¿no? Entonces, como les dije, esto es básicamente el concepto de lo que es el LGR. En el dibujo manual, bueno, en MATLAB lo vamos a dibujar con una sola función, en una sola línea. De repente, en el laboratorio calificado puede ser que te pidan hallar el LGR punto por punto, o sea, de la fuerza bruta, ¿no?
¿no? Porque ahí se están probando más que todo, bueno, que tengas bien claro el concepto y que sepas programarlo, pues, ¿no? Pero en el examen parcial, que es donde va a venir este tema, para hacerlo el dibujo de forma manual, ¿no? A mano, ¿no? Calculando con calculadora nomás, no se va a pedir el dibujo pues en forma de fuerza bruta, por si acaso. ¿Ya? Se va a hacer pues siguiendo el procedimiento que vamos a ver en la semana 7. ¿Ya? Bueno, al menos eso sí lo comprenden la mayoría de los alumnos, pero siempre hay uno, ¿no? Bueno, a veces no hay ninguno que no lo comprenda, pero sí, siempre hay un alumno que algunas veces hay algún alumno que sí lo dibuja de forma bruta y pues ahí se le pone cero en el parcial. Entonces tengan cuidado con eso, ¿no? Entonces, el dibujo manual no se hace punto por punto, ¿no? Lo que yo llamo por fuerza bruta, ¿no? Sino se hace por el método y el dibujo, bueno, en MATLAB, bueno, ahí sí pueden utilizar la función que se los menciona, ¿no? Se llama RLOCUS, ¿no? Y que hoy día vamos a ver. ¿No? Entonces, acá ya tengo el LGR, pues está dibujado de azul, ¿no? Y bueno, acá hay unos ejemplos para varios valores de K, ¿no? Entonces, por ejemplo, para K igual a 1, me salió estos polos de aquí, ¿no? Y acá puedo dibujar en el tiempo, K igual a 1, ¿no? Entonces, nosotros sabemos, ya de una clase pasada, que yo puedo determinar el factor de amortiguamiento, por ejemplo, de este polo de aquí, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era eso? Simplemente tenía que tomar el ángulo, pues, ¿no? ¿No? Y eh, ese ángulo era el cocoseno de zeta, ¿no? O bueno, zeta es igual al coseno de teta, ¿no? Entonces, de esa manera podía hallar el factor de amortiguamiento. Entonces aprendimos también que el factor de amortiguamiento en el eje imaginario es cero y que en el eje real es 1, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál de estos tres pares de polos tendría el mayor factor de amortiguamiento? ¿El par uno, el par 2 o el par 3? Ajá, el par 3 tendría el mayor factor de amortiguamiento, ¿no? Entonces, factor de amortiguamiento de 3 es mayor que el factor de amortiguamiento de 2, es mayor que el factor de amortiguamiento que 1. Entonces, si yo dibujo la curva 1, veo que en efecto es la que tiene menos sobreimpulso, ¿no? Por lo tanto, mayor amortiguamiento, ¿no? En cambio, bueno, acá está al revés. Acá está al revés. Es así, ¿no? Porque el cita 1 está más cerca a ser 1, pues, ¿no? ¿No? Y el cita 3 está más cerca al eje imaginario donde el cita es 0, pues. ¿No? Y bueno, el cita 3 que tiene el menor factor de amortiguamiento es donde vemos también el mayor sobreimpulso, ¿no? Hay un menor amortiguamiento ahí. ¿No? Eso también lo podemos ver aquí para valores de K, ¿no? Fíjese cómo la ganancia, ojo, esta es la ganancia no de la función de transferencia, sino del controlador, ¿no? ¿No? Si tengo el controlador de esta forma, y acá tengo la planta, ¿no? Y esto está realimentado, acá tengo R y acá tengo C, entonces estas variaciones de K se refieren a las variaciones de la ganancia del controlador. Entonces, ¿qué pasa cuando el controlador, cuando aumento la ganancia del controlador, pues empiezo a ver un mayor sobreimpulso, ¿no? Eso también concuerda con lo que dice aquí, ¿no? A medida que, por ejemplo, si acá es 1, si acá es 2, si acá es 3, entonces veo que a medida que aumento el K, los polos se van ubicando en esta línea de acá, que sería pues la geometría del lugar de las raíces. ¿No? Entonces, acá hay un segundo ejemplo. Digamos que tengo este modelo matemático para el cohete de ahí, ¿no? Y quiero ya el EGR, por decir, ¿no? Entonces, la forma larga, ¿no? La forma por fuerza bruta, ¿no? Sería pues sacando la función de transferencia del lazo abierto, perdón, la función de transferencia del lazo cerrado, ¿no? La función de transferencia equivalente, ¿no? La que relaciona θ con R, ¿no? Y darle varios valores de K, ¿no? A este K le doy varios valores, ¿no? Entonces puedo armar una tabla y le puedo dar varios valores para armar el LGR. ¿No? Nosotros hemos visto ya un poquito de cómo podemos, al menos podemos ver el rango en el que puede ser K para que sea, pues, para que el sistema de lazo cerrado sea
Eso lo hemos visto en la clase pasada, y para eso utilizamos el criterio de Routh-Hurwitz, ¿se acuerdan? Hicimos esto de acá, ¿no? Armamos la tabla, y después veíamos la primera columna. Entonces, para que sea estable, bueno, eso tiene que ser, bueno, estos dos son positivos, entonces este tiene que ser positivo y este también. Y para eso, pues, este de acá tiene que ser positivo y este de acá tiene que ser positivo. De acá va a salir uno que acá es mayor que 0 y también que k tiene que ser menor que 0.056, ¿no? Pero solamente hasta ahí sé. Pero no sé si k, por ejemplo, es 1, no sé qué tan lejos estoy del eje imaginario, ¿no? Entonces, eso lo puedo ver en el LGR, ¿no? Y como les dije, el LGR, pues, sería, si le voy a tomar el camino largo o de fuerza bruta, sería aplicando varios valores de k, ¿no? Y en este caso, este sistema, el lazo cerrado, es de tercer orden, por lo tanto son 3 polos para cada valor de k, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, voy probando varios valores de k para hacer el LGR y me doy cuenta que con 0.1 se hace inestable. Según Ross-Hurwitz, eso ocurría cuando el k es mayor que 0.056, ¿no? Eh, eh, ¿No? Entonces se cumple lo que dice Ruth Hurwitz, ¿no? Solo que aquí puedo ver, bueno, acá hay solamente 3 puntos, pero en el caso del LGR puedo ver de forma gráfica, ¿no? Qué tan lejos estoy de la inestabilidad. Bueno, entonces este sería como un recordatorio de cómo es un sistema sobreamortiguado, subamortiguado e inestable, ¿no? A medida que aumento K, puedo estar pasando por todas estas zonas de aquí, ¿no? Eso lo vamos a ver ya cuando veamos el LGR, ¿no? Porque, como ustedes ven, pues es una gráfica, ¿no? Si tengo aquí la gráfica, bueno, realmente es como un mapa polo cero, donde solamente dibujo los polos. Bueno, y en el caso del dibujo manual, pues también se dibujan los ceros porque eso nos va a ayudar también. Pero eso ya lo vamos a ver en la semana 7. Entonces, si estos son los polos del lazo cerrado, entonces para cada polo hay un valor de zeta y hay un valor de frecuencia natural. Y por lo tanto yo puedo hallar, uno, el comportamiento y también el tiempo de establecimiento de cada figura, pues, de cada sistema para cada valor de k, pues, ¿no? Por ejemplo, si tengo para un valor de k igual a 100, por ejemplo, un polo, dos polos aquí, ¿no? Entonces acá puedo hallar el zeta y la frecuencia natural, y por lo tanto puedo hallar, uno, si es cualquiera de los tres casos, ¿no? Si es sobreamortiguado, subamortiguado, si es estable, si es inestable, puedo hallar su porcentaje sobre impulso, como hemos visto también antes, ¿no? Con el zeta puedo hallar eso. Y además puedo hallar también su frecuencia natural, ¿no? ¿Se acuerdan? Su frecuencia natural es la distancia desde el origen hasta el polo. Entonces, con eso puedo hallar el tiempo de establecimiento, ¿no? Entonces, puedo hallar porcentaje sobre impulso y tiempo de establecimiento gracias al LGR también, ¿no? Salvo que ahí sí tendría que hacer un cálculo adicional, pero ya no soy muy lejos de saber estos valores. Y de hecho, en el MATLAB, incluso cuando tú picas en un punto del LGR, incluso ya te da estos valores directamente, ¿no? Entonces, acá hay otro ejemplo, ¿no? Entonces, como les dije, este sería su LGR, ¿no? Fíjense acá, cuando k es igual a 0, tengo dos polos, uno aquí y otro aquí, ¿no? Para el sistema de lazo cerrado. Acá no está el sistema de lazo cerrado, porque el sistema de lazo cerrado pues, sería el bloque equivalente. Bueno, la función de referencia de lazo cerrado no está aquí. Pero esta sí es la ecuación característica del sistema de lazo cerrado, ¿no? Que vamos a poner acá, del sistema de lazo cerrado, ¿no? Acá me doy cuenta que este es el sistema de lazo cerrado porque no puede ser de la planta, pues de la planta es s cuadrado más 2s, pero del sistema de lazo cerrado sí es s cuadrado más 2s más k, ¿no? Entonces, si acá k es igual que 0, pues ahí voy a tener dos polos, ¿no? Uno en 0 y otro en menos 2. Por acá, si k es 0 sería s cuadrado más 2s. Y en efecto, pues tengo un polo en 0 y otro polo en menos 2, ¿no? Tal como dice acá. Si, por ejemplo, k es igual no sé, si aumento un poco más el valor de k, pues, digamos k igual a 1, pues tendrá un polo aquí y otro polo por acá, ¿no? Y así, a medida que aumenta el k, el LGR tiene una dirección por si acaso, a medida que aumenta el k, pues esto va avanzando y en este caso una rama se va al infinito y otra rama se va al infinito y otra rama se va al menos infinito.
¿no? Entonces, como les dije, yo puedo picar y ver para qué valor de K se consiguió un polo determinado, ¿no? Ahorita vamos a ver eso en el MATLAB. Eh, ¿No? Entonces, con el LGR puedo estudiar, como les dice acá, la estabilidad. Puedo ver gráficamente qué tan cerca estoy de la inestabilidad. Puedo también ver qué valores de K, si hay algunos valores de K con el que el sistema se hace inestable o no, ¿no? De repente con ningún valor se hace inestable, también vamos a poder ver eso ahorita en MATLAB. Eh, y además esto me ayuda también a escoger una ganancia para el controlador, ¿no? Poder escoger una ganancia que se aleje lo suficiente del eje imaginario como para que sea un sistema robusto, pues, ¿no? ¿No? Entonces, las reglas para construir el LGR de forma manual, como les dije, eso lo vamos a ver la semana 7. Y ahorita lo que vamos a hacer es construir el LGR, pues, con ayuda de MATLAB, que es realmente con una sola línea, ¿no? ¿No? Eso lo vamos a ver en la semana 7 y ahorita vamos a verlo, pues, de forma automática con MATLAB. Entonces, por eso les voy a pedir que abran MATLAB, por favor. Vamos a ya entrar al software. Acuérdense, por si acaso, hay muchos problemas que se pueden resolver con el LGR y varios de ellos te piden cumplir un índice de desempeño o dos índices de desempeño, ¿no? Por lo general te dicen cumple para tal porcentaje sobre impulso y para tal tiempo de establecimiento, ¿no? O tal tiempo pico, ¿no? Problemas así hemos visto antes. Entonces, para eso les he puesto esta diapositiva resumen con las fórmulas que ya hemos visto antes, ¿no? Entonces, si por ejemplo te piden 10% de sobreimpulso, entonces pones acá 10, ojo que este está en porcentaje, por eso acá aparece un 100, ¿no? Y con esto puedo hallar el zeta, ¿no? Y te dice un tiempo de establecimiento de 5 segundos, por decir, ¿no? Entonces, con esto, una vez que tengo el zeta, puedo hallar la frecuencia natural, ¿no? Y acuérdense que con el zeta y con la frecuencia natural, puedo hallar los polos del lazo cerrado deseados, ¿no? Y ese polo de lazo cerrado lo puedo ubicar en el LGR, y gracias al MATLAB puedo saber cuánto es el valor de K que yo necesito aplicar para que me salga ese polo. ¿Ya? Acuérdense que con zeta y con la frecuencia natural puedo armar los polos deseados, ¿no? ¿Y cómo se arman los polos deseados? Pues si es subamortiguado, pues los polos deseados se arman de esta manera. Que esta tabla la hemos visto antes también, ¿no? Si ya tengo el zeta y la frecuencia natural, puedo armar los polos. Y bueno, para los otros casos, pues también los podemos armar, ¿no? Pero generalmente, bueno, cuando se pide cumplir una cierta especificación, normalmente vas a estar en la zona, la mayoría de los casos vas a estar en la zona subamortiguada, o bueno, pues lo máximo estarás pues en la críticamente amortiguada, ¿no? Porque como vimos, cuando es sobreamortiguado, el sistema respondía muy lento, ¿no? No había realmente una ventaja que yo pueda aprovechar en un sistema sobreamortiguado. Y un sistema no amortiguado ni hablar, pues eso no, nadie pide un sistema no amortiguado, pues, ¿no? ¿No? Además, no puedes conseguir un sistema no amortiguado, porque eso realmente no existe, pues, ¿no? Siempre existe un tipo de amortiguación, ¿no? Entonces, normalmente vamos a orbitar entre estos dos, ¿ya? Entonces, vamos de una vez al MATLAB. Acá está la función, cómo se hace el LGR, ¿no? Así que voy a salir de esto de aquí, ¿no? Y acá tengo el MATLAB listo para empezar. Entonces, ¿cómo es el comando para sacar el LGR? Pues fácil, tan solo escribo rlocus, el numerador y el denominador de la función, ojo, acá, claro, es la función del numerador denominador de la función de transferencia de lazo abierto, por si acaso. Lazo abierto, y esto me va a determinar los polos de lazo cerrado, ¿no? Entonces, eso causa confusión en algunos alumnos, ¿no? Por más que lo repito como 5 veces, siempre hay algún alumno en el examen parcial que se equivoca en eso. Así que tenganlo bien claro, ¿no? Yo hago el LGR, tanto en MATLAB como de forma manual, lo hago con la función transferencia de lazo abierto para tener los polos
de lazo cerrado. Uso lazo abierto para obtener los polos de lazo cerrado. ¿Ya? Entonces tengan cuidado con eso de ahí, porque hay algunos alumnos que se equivocan y ahí, pues, después de eso les sale todo mal, ¿no? Bueno, entonces este es el comando y por acá debe haber un ejemplo, ¿no? ¿No? Entonces, podemos escribir, bueno, una función de transferencia cualquiera, ¿no? Puedo escribir un numerador, vamos a ver, de repente le puedo poner el numerador 10, por ejemplo, y denominador, vamos a ponerle una cuadrática, por decir, ¿no? A ver, 1s cuadrado más 2s más 5, por decir. Entonces, con esto puedo sacar la función transferencia, ¿no? ¿Se acuerdan cómo era? ¿Cuál era la función de MATLAB para formar una función transferencia? Ajá, sería tf num, dem, pues, ¿no? Si ejecuto este código, pues ahí tengo la función de transferencia que le está diciendo, 10 entre s cuadrado más 2s más 5. Esto sería la función de transferencia de lazo abierto. Entonces, si yo quiero hallar las raíces del sistema de lazo cerrado, o el lugar de las raíces del sistema de lazo cerrado, simplemente tendría que hacer rlocus. Puedo hacerlo con num, den, o también puedo poner directamente la función transferencia. Entonces, si ejecuto este código, me va a salir este LGR. ¿No? Como es un sistema de segundo orden, el LGR está más o menos sencillo, ¿no? ¿No? Entonces, si ustedes le pican a cualquier punto del LGR, vamos a picar por aquí, ¿no? Ahí me dice que los polos, el polo en ese punto es menos 1 más 6i, ¿no? Acá sale un solo polo, pero el sistema realmente, el sistema de lazo cerrado va a ser de segundo orden, así que además ustedes también saben, pues, que si tiene un polo con parte compleja, ese viene con su conjugada, ¿no? Entonces el otro polo va a ser menos 1 menos 6i, que lo podemos ubicar acá en la zona de abajo. Por si acaso, una nota o una observación acerca de los colores que te bota acá. El MATLAB te bota un color distinto por cada polo de lazo cerrado, ¿no? O por cada ubicación del lazo cerrado. O sea, todo este azul va a estar en la ubicación de un polo, ¿no? El sistema de lazo cerrado, si acá veo dos colores, significa que tiene dos polos. No, significa que tiene dos polos. Por lo tanto, si hay un polo en el azul, también debe haber un polo de lazo cerrado en el verde, ¿no? Y si yo me fijo acá, cuando he picado, acá me ha salido pues el polo menos 1 más 6i, acá el MATLAB me bota que para conseguir un polo de lazo cerrado en ese punto, necesito una ganancia de 3.21, ¿no? Y si hago eso, pues si yo logro poner el polo de lazo cerrado en ese punto, pues voy a tener, acá dice un damping, que sería el factor de amortiguamiento de 0.164, el overshoot, que es el porcentaje sobre impulso, de 59.3, y esta frecuencia, que sería la frecuencia natural, de 6.09. ¿No? Entonces, si tengo bien mi concepto, entonces eso quiere decir que abajo en el verde también habría un polo de lazo cerrado, que sería la conjugada de menos 1 más 6i, ¿no? Y ese polo de lazo cerrado menos 1, la conjugada de menos 1 más 6i, que sería menos 1 menos 6i, debería conseguirse con la misma ganancia, ¿no? Entonces vamos a ver, si yo le pico acá, bueno, ahí le he picado, a propósito le he picado una zona, pues, que está bien lejos del espejo este de aquí. Por si acaso, el LGR siempre es simétrico respecto al eje X, ¿ya? Siempre es simétrico, así como ven ustedes aquí. Bueno, a propósito, yo le he puesto un punto que no es, pues, el espejo de este punto de aquí, ¿no? Para buscarlo,
manualmente, ¿no? Corriendo el punto aquí. Entonces, podemos buscar la misma ganancia, 3.21, o si no buscamos el polo, no lo mismo, ¿no? A ver, vamos a buscar la ganancia, ¿no? Entonces, acá dice que este punto de acá me da un polo de -1 menos 3.29i, y para eso necesito una ganancia de 0.684. Pero yo quiero saber dónde se va a ubicar el polo en la parte verde cuando la ganancia es 3.21. Así que voy arrastrando esto y vean cómo aumenta la ganancia, ¿no? Vamos hasta conseguir 3.21. Ahí está. 3.21. ¿Y qué dice acá en el polo? Dice -1 menos 6 sí, tal cual, ¿no? Yo les había dicho que, bueno, los polos, ese tiene que tener dos polos. Entonces, si yo tengo -1 más 6 sí acá, necesariamente para esta misma ganancia voy a tener, pues, su conjugada, que sería -1 menos 6 sí. Esto es, y lógicamente voy a tener las mismas especificaciones, ¿no? Eh, eh, Esto es muy importante, por ejemplo, cuando tengo ya un sistema de mayor orden, ¿no? Por ejemplo, acá en la figura, en este LGR de la derecha, ¿cuántos polos de lazo cerrado, o de qué orden es el sistema de lazo cerrado, mejor dicho? ¿De qué orden será el sistema de lazo cerrado de la figura de la derecha? ¿Cuatro? Sería cuatro, pues, ¿no? Porque ¿cuántos colores ven acá? Verde, azul, rojo y este de acá que es medio turquesa, ¿no? Cuatro polos. Eso quiere decir que si yo pico aquí, necesariamente tendría que buscar los otros tres polos, ¿no? En la parte azul, en la parte roja y en la parte turquesa. Entonces, como les dije, eso es muy importante. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa si yo pico un valor acá en la parte turquesa? Eso quiere decir que va a haber un polo acá, un polo acá y un polo acá. Entonces, el polo acá, lógicamente, está en el semiplano izquierdo, pues no hay ningún problema. Pero de repente, la ganancia para conseguir este polo es la misma ganancia para conseguir un polo en la parte verde, pues en la zona de aquí, que es el semiplano derecho. Por lo tanto, sería inestable. Entonces hay que tener cuidado en el momento de escoger un polo, ¿no? Entonces, acá en este ejemplo, vamos a hacer este ejemplo de aquí, ¿no? Entonces, acá hay cuatro colores distintos. La línea que atraviesa la curva. ¿Cuál? Estos de acá son los ejes. Este es el eje Y y este es el eje X. Ya. Acá en esta diapositiva hay una nueva forma de generar una función de transferencia. Entonces, nosotros hemos visto con la función TF, ¿verdad? Pues hay otra forma de generar funciones de transferencia con la función ZPK. ¿Qué significa ZPK? Significa cero, polos y ganancias. Entonces yo puedo generar mi función de transferencia de esta manera, pero también puedo generar la función de transferencia indicando cuáles son los ceros, cuáles son los polos y cuál es la ganancia de la función de transferencia, ¿no? En este caso, si lo genero con el TF, pues va a aparecer expandido, ¿no? Como un polinomio. Pero si lo genero con el ZPK, va a aparecer todo factorizado, ¿no? Entonces, si yo pongo lo que dice ahí, ¿no? Voy a borrar esto de acá, ¿no? Fíjense cómo acá le ponen GH, ¿no? La función de transferencia de la planta por la función de transferencia del sensor, ¿no? Aquí dice GH, sería ZPK, y si pongo acá -7, bueno, lo que dice ahí, pues, ¿no? -7, 0, -5, -15, -20, como 1.
Pues cuando yo haga esto, ¿qué función de referencia me va a salir? Pues me va a salir, uno, una función de referencia que tenga un polo perdón, un 0 en -7. O sea, arriba me debe salir S más 7, ¿no? S más 7, porque el 0 es -7, ¿no? Y abajo, ¿qué me va a salir? Pues esto sería del denominador, ¿no? Esos serían los polos. Tengo un polo en 0, o sea, S. Tengo un polo en -5, o sea, S más 5. Tengo un polo en -15, o sea, S más 15. Y tengo un polo en -20, o sea, S más 20. Y todo esto con la ganancia 1, o sea, todo eso multiplicado por 1. Entonces, si ejecuto eso de ahí, vamos a comprobar lo que estoy diciendo y en efecto es lo que pasa aquí, ¿no? Entonces, ahora hagamos el lugar de las raíces de GH, ¿no? Y ahí tengo la figura que sale ahí en la derecha, ¿no? Solo que acá le han aplicado un mayor zoom. Acuérdense que pueden aplicar zoom con la lupa. Pueden aplicar un zoom, bueno, me dice mejor. ¿No? Entonces, y vamos a hacer lo que yo les dije, ¿no? Yo puedo picar un punto acá y acá me dice que tengo un polo en -37.4. Lógicamente, parte es real puro porque está en el eje X. Y eso se consigue con una ganancia de 1.56 por 10 a la cuarta. Entonces, si yo voy a escoger que este polo sea así, entonces me voy a ceñir por esta ganancia, ¿no? Voy a aplicar esta ganancia para obtener este polo. Pero con esa ganancia voy a ganarme tres polos más. Uno en la parte roja, otro en la parte verde y otra en la parte azul, ¿no? Entonces, vamos a buscar en la verde a ver si eso genera, un sistema inestable. Bueno, ahí de suerte le he agarrado justo ahí 1.56 por 10 a la cuarta y en efecto sí genera un polo en el lado derecho, ¿no? O sea, eh, un sistema inestable. Bueno, entonces vamos a tomar un punto que sí genera un sistema estable, o mejor de acá en el verde, ¿no? Vamos a tomar un punto acá. En- vamos a buscar un punto, más que esas ganancias son bien grandes. Ahí, por ejemplo ahí, para una ganancia 640, voy a eliminar este punto de acá. Para una ganancia de 640, ahí dice que el polo debe estar ubicado en -3.08 más 2.93 i. Entonces, eso va a venir acompañado de su conjugada, va a venir acompañado de un polo en la zona roja y va a venir acompañado de un polo en la zona celeste. ¿No? Entonces, pregunta aquí. Estos índices de desempeño que dice acá, porcentajes del impulso, factor de amortiguamiento y frecuencia, ¿será del sistema de enlace cerrado considerando los cuatro polos? ¿No? Eso también puede generar algo de confusión, ¿no? Si tú le das un clic, por ejemplo, a la parte real, a la parte celeste, ahí te dice que el porcentaje de impulso es cero. Con eso te puedes dar cuenta de la respuesta a la pregunta que hice hace un rato, ¿no? Estos índices de desempeño serían solamente para el sistema de segundo orden que tenga este polo con su conjugada, pero no es para el sistema de lado cerrado total, porque si bien puedo hallar porcentajes sobre impulso de un sistema de mayor orden, a veces no se puede. No es una garantía de que para un sistema de tercer o cuarto orden tengas un porcentaje sobre impulso que se pueda medir, o una frecuencia natural, porque acuérdense que el porcentaje sobre impulso, frecuencia natural, sale del sistema de segundo orden. Para un sistema de tercer, cuarto o quinto orden realmente no hay eso, ¿no? Por lo tanto, estos índices de desempeño que están acá serían solamente para el sistema de segundo orden formado por este polo con su conjugada. Y si no es el sistema de lazos cerrados, ¿de qué me sirve saberlo? Porque al final no se va a comportar así, pues no. Pues no, pero sí podría comportarse si tienes polos dominantes. ¿Se acuerdan? Los polos dominantes son los polos que están más cerca al origen, ¿no? Esos son los que van a dominar el comportamiento del sistema. Entonces, si tengo polos muy cerca al origen, esos polos van a determinar el comportamiento del sistema y por lo tanto la respuesta se va a parecer bastante a los índices de desempeño que dicen acá. Ahora, si yo tengo polos, acá el polo del tercer orden y el polo de cuarto orden que están cerca de los polos de segundo orden, entonces ahí ya no tendría mucha suerte porque ahí sería más impredecible saber cómo se va a comportar.
Y peor todavía, si este polo de primer orden, el del rojo, está más a la derecha que los polos de segundo orden. Eso quiere decir que como está más a la derecha, está más cerca del origen, y por lo tanto el comportamiento de la respuesta va a estar dominado por ese polo pues, que está más cerca del origen. ¿Por qué ocurre eso? Porque, ¿se acuerdan ustedes cuando vimos el comportamiento dependiendo pues, de la ubicación de los polos? Habíamos visto que los polos que están más a la izquierda responden más rápido, estabilizan más rápido. Por lo tanto, su transitorio sucede bien rápido, ¿no? Entonces, el comportamiento de la respuesta, bueno, el valor final siempre va a ser el mismo, pero el comportamiento de la respuesta puede variar, el transitorio puede variar, ¿no? Entonces, ¿quién va a dominar el comportamiento del transitorio? Pues lo va a dominar los polos que son más lentos, que son justo los polos que están más cerca del origen. Entonces, vamos a hacer la prueba, vamos a verificar que en efecto, con una ganancia de 640 consigo acá estos polos de aquí, ¿no? Estos polos del lazo cerrado y bueno, los otros 4 polos más que están por acá, ¿no? Este lo voy a borrar. Entonces, pregunta, ¿qué debería hacer? ¿Qué debería escribir aquí para hallar los polos del lazo cerrado con una ganancia de 640? ¿Qué debería escribir ahí para sacar los polos del lazo cerrado pues, con esa ganancia? Y verificar que en efecto se generen en ese punto que dice ahí, ¿no? Menos 3.08 más 2.93i. Claro, el root me va a servir para hallar los polos. Pero ¿a quién le aplico el root? No, entonces no se ha entendido lo que dije varias veces, ¿no? Estos polos son de lazo cerrado y el GH es la función de referencia de lazo abierto. Entonces no puedo aplicarle roots pues al lazo abierto para averiguar los polos del lazo cerrado. Ajá, tengo que realimentarlo, pues, ¿no? Entonces, ¿cómo realimento eso? Pues puedo utilizar la función feedback. Eh, Puedo utilizar la función feedback y hallar pues la función del sistema de lazo cerrado, ¿no? Vamos a poner acá syslc. Puedo utilizar la función feedback, ¿no? Con una realimentación unitaria, ¿no? Y ahí me sale el sistema de lazo cerrado, ¿no? Pero esto era con una ganancia de 640, ¿no? Entonces tengo que aplicar 640 aquí. Entonces, acá tengo una ganancia de 640 y me ha salido acá el sistema de lazo cerrado. Entonces, este es su denominador. Tengo un polo de menos 2306 en menos 10.79 y acá tengo un sistema de segundo orden. Entonces, acá debería aplicarle roots, ¿no? Podría aplicarle roots a ese polinomio, o sea, que tiene coeficiente 1, 6.152 y 18.01. Le aplico, perdón, ahí falta un paréntesis. Si le aplico roots, ¿qué me sale? Que las raíces, o sea, dos polos aquí son complejos, lógicamente, y están ubicados en menos 3.07 más 2.92i, ¿no? Que es justo lo que dice aquí, ¿no? Solo que acá, como he puesto los coeficientes redondeados, acá no está el coeficiente completo, pues ha salido un poco ligeramente distinto, pero, son los mismos polos. ¿No? Ahora, pregunta, ¿habrá una forma de, en lugar de estar escribiendo acá el denominador, ¿habrá alguna forma de sacar esta función, bueno, los coeficientes directamente de syslc?
Por responder a esa pregunta, podría consultar qué hay dentro de syslc, ¿no? Syslc es una función de transferencia del tipo ZPK. Si yo le doy doble clic, voy a ver que dentro, bueno, esto es como una estructura. Dentro tengo varias variables, pero los polos están guardados en la variable p. Si yo le doy doble clic a p, puedo encontrar ahí los polos, ¿no? Incluso ahí tengo los polos de segundo orden que ya están, este, digamos así, desdoblados, ¿no? Factorizados. Entonces, ¿cómo hago para rescatar p de ahí? Bueno, tendría que escribir syslc.p, ¿no? Y ahí me va a decir que eso es una celda, ¿no? Que de tamaño 4 por 1. Entonces, para consultar qué hay en la celda, cuando es una celda, cuando te dice cell ahí, tienes que utilizar las llaves, ¿no? Y ahí voy a consultar todo lo que hay en la celda. Entonces le pongo dos puntos ahí. Entonces con eso tengo los polos del sistema de enlazo cerrado, ¿no? Entonces ahí tengo menos 3.207 y 2.92 i, ¿no? Que es muy cercano a esto de acá que está redondeado, ¿no? Entonces esa sería la verificación de que en efecto el DLGR pues me está botando los polos del lazo cerrado. ¿Y con qué lo hace? Con los polos, con la función de referencia de lazo abierto, ¿no? Entonces esta función de referencia de lazo abierto, y acá lo que acabo de escribir es syslc.p de los polos de lazo cerrado, ¿no? Entonces con eso lo comprobamos, ¿no? Pero además, bueno, acá dice que tiene, bueno, realmente son cuatro polos, eso también lo sabíamos porque acá hay cuatro colores, ¿no? Eso es lo que les dije, ¿no? Entonces, además, aparte de esto con su conjugada, tengo que en menos 10.78 hay otro polo. Entonces, ese menos 10.78 debe estar acá en la zona roja. Si yo le doy clic acá y busco la misma ganancia, 640, pues justo dio ahí, 640, en efecto ahí tengo un polo en menos 10.8, que es lo que bueno, después de haberlo redondeado, pues queda, después de redondear menos 10.78, pues queda menos 10.8 aquí. Y si voy a la parte celeste y busco la ganancia 640, ahí está, tengo un polo de menos 23.1, que sería el resultado de redondear este menos 23.06, ¿no? Entonces, comprobado que el LGR pues me bota los valores de los polos de lazo cerrado para ciertos valores de K. Entonces, pregunta aquí, ¿va el LGR de esa función transferencia? ¿No? Acuérdense que la función de transferencia del lazo abierto es esta. Eh, ¿Habrá algún valor de K en el que el sistema de lazo cerrado se vuelve inestable? A ver, ustedes mismos, ¿con qué valor de K se vuelve inestable el sistema? ¿Cuánto sería el valor de K para que se vuelva inestable el sistema de lazo cerrado? Ah, bueno, y con este valor de 640 supuestamente debería ser estable, ¿no? Si todos los polos están en la zona izquierda. Si hago una simulación a un escalón,
Me lo puedo abrir otra figura. Esta es la figura 1. Si yo quiero ver una figura adicional, puedo escribir figura 2. Voy a abrir una figura en blanco. Y en esta figura en blanco voy a dibujar la simulación al escalón de ese sistema de lazo cerrado. Frecuentemente debería salir estable, pues, ¿no? Entonces vamos a ejecutar esta línea de aquí. En efecto, ha salido estable, ¿no? Compárenlo, por ejemplo, con el escalón del sistema de lazo abierto. El sistema de lazos abierto, que tiene esta función transferencia, ¿será estable o inestable? Si solamente aplico al lazo abierto. Si yo aplico un escalón solamente al lazo abierto, ¿saldrá estable o inestable? ¿Por qué es inestable? ¿Por qué es inestable esta función de referencia al lazo abierto? Porque acá tengo un polo en el origen, la S, ¿no? Si yo aplico el step al sistema de lazo abierto, ¿no? Le he aplicado un escalón y me ha salido una rampa, ¿no? Bueno, el escalón es acotado y acá me está saliendo una rampa porque está yendo al infinito, ¿no? Entonces es inestable. Ahora, volviendo al escalón, al sistema de lazo cerrado, ahí tengo un sistema estable, ¿no? Entonces puedo tener planta inestable y sistema de lazo cerrado estable. Pero también podría tener también planta estable y que el sistema de enlace cerrado lo vuelva inestable, ¿no? Por eso les he hecho la pregunta. ¿Cuánto debería aplicar de ganancia para que el sistema de enlace cerrado se vuelva inestable? A ver, su compañero dice 8870. Ya, a ver. Para que sea inestable, pues tendría que tener polos en el semiplano derecho. Entonces, los únicos puntos donde las únicas líneas que pasan por el semiplano derecho serían la verde y la azul. Y ambas son conjugadas, pues así que, bueno, ya está solamente viendo una de ellas, ¿no? Si toco un punto acá, tendría pues un sistema inestable y esa ganancia es 1.56 por 10 a la 4. Pero la pregunta más específica era desde qué valor de K pues empiezo a ver la inestabilidad, ¿no? Entonces ese sería fácil, pues si no, solamente tendría que correr este punto hasta el eje imaginario, ¿no? Tenía que correr este punto hasta el eje imaginario y más o menos ahí ver pues cuánto es la ganancia. Ahora, como este LGR no se le ha puesto muchos puntos, ¿no? Ahí salta porque el man ha dibujado, ha calculado este punto y este punto, pero no ha calculado justo un punto en el eje imaginario. Bueno, puedo tomar un punto que está muy cerca, que sería este de aquí. Entonces, acá me está dando un polo, pues, en el plano derecho, parte real positiva, y la ganancia para eso sería 8.870 aproximadamente, ¿no? Tal cual dice su compañero, ¿no? Entonces, podemos hacer la comprobación.
Fíjense, ojo, también fíjense acá cómo el porcentaje, perdón, el factor de amortiguamiento es casi cero, que es justo lo que les dije, ¿no? En el eje imaginario sale cero. Entonces vamos a aplicarle 8.870 de ganancia al sistema de lazo cerrado. Entonces acá en lugar de 640, voy a ponerle 8.870. Ejecuto estas dos líneas acá y en efecto veo esos dos polos, ¿no? Dos polos en 0.29 más 16.1, ¿no? Tal cual. Y son polos con parte real positiva y por lo tanto, si yo le aplico el step, pues debe de salir inestable, ¿no? Está saliendo inestable. ¿No? Entonces, otra vez se cumple el LGR. Ya, ¿qué más hay acá? Bueno, acá hay un código que dice axis equal, ese es para hacer los dos ejes del mismo tamaño. Ah, acá hay una función que se llama grid, ¿no? Vamos a aplicarla. Entonces, esto lo voy a regresar a su sitio. Voy a borrar esto de acá. Voy a hacer un pequeño zoom. Y este punto lo voy a borrar. ¿Qué pasa si ejecuto el comando grid? ¿Qué significa grid? Grid viene del inglés, significa grilla, ¿no? Como una rejilla. Entonces, si yo aplico el comando grid, me salen un conjunto de líneas como si fuesen rayos, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan que esto lo vimos antes? ¿Qué significan estas líneas diagonales? Ajá, el chita, ¿no? Eso quiere decir que acá, en toda esta línea, todos los polos que estén en esta línea tienen un zeta de 0.78. Ajá, eso es lo que hemos visto, ¿no? Eso es lo que hemos visto en la clase teórica. Entonces, voy a hacer un pequeño zoom, ¿no? Entonces, sí, bueno, se perdió. Entonces, este de acá. Todos los polos que estén en esta línea tienen un zeta de 0.8. Eso quiere decir que si yo pico aquí en la intersección de esa recta con el LGR, me debe salir un factor de amortiguamiento de 0.8, ¿no? Y en efecto, tengo acá, justo ahí, ¿no? Está saliendo 0.8 de factor de amortiguamiento. Y para conseguir un factor de amortiguamiento de 0.8 necesito aplicar una ganancia de 511. No, entonces, si un problema me dice, diseña el controlador proporcional de tal forma de que el porcentaje sobre impulso sea tanto y el tiempo de establecimiento sea tanto, con eso puedo sacar este factor de amortiguamiento, ¿no? Puedo ubicar un factor de amortiguamiento y la frecuencia natural, y fíjense cómo el factor de amortiguamiento y frecuencia natural eh, configuran un punto, ¿no? Entonces, si ese punto justo coincide con una parte del LGR, eso quiere decir que yo puedo lograr ese polo de lazo cerrado aplicando solamente una ganancia. Pero si mi polo deseado, por ejemplo, si yo quiero un factor de amortiguamiento de 0.8 y una ganancia, o perdón, una frecuencia natural de -10, que sería de esta curva de aquí, necesitaría que mis polos de lazo cerrado se ubiquen aquí, ¿no? Un polo aquí con su conjugada, ¿no? Entonces, este polo de lazo cerrado deseado no está pasando por el EGR y por lo tanto no sería imposible conseguirlo aplicando solamente una ganancia. Ahí tendría que aplicar las técnicas de diseño de controladores que vamos a ver después del parcial. ¿Ya? Pero si se ubica en el EGR, entonces estoy con suerte porque ahí lo hago rapidísimo, ¿no? Le pico ahí, busco el polo, chequeo la ganancia y ya está. Entonces, en el diseño de controladores, antes de hacer, bueno, los técnicos que vamos a hacer después del parcial, primero se chequea si con el LGR se puede cumplir lo que me están pidiendo. ¿Qué más hay acá? Allá.
Pero alguien preguntará, ya, entonces, ¿qué pasa si me salió el factor de entrenamiento 0.85, por decir? Acá no está la recta con 0.85, ¿no? Pero tú puedes hacer que aparezca con el comando sgrid. Entonces, si tú pones help sgrid y ves sus argumentos, tiene dos argumentos. Un vector con todos los citas que quieras consultar y un vector con todas las frecuencias naturales que quieras consultar. Entonces, digamos que yo quiero una recta con cita 0.85 y frecuencia natural, digamos que quiero 10. Ejecuto esta línea aquí, ¿no? Ahí está la recta con un factor de amortiguamiento constante, 0.85, y acá está la curva con frecuencia natural 10. Entonces, pregunta, ¿se puede conseguir un polo con factor de amortiguamiento 0.85 y frecuencia natural 10 aplicando solamente una ganancia? ¿Se puede conseguir eso o no? ¿Puedo conseguir un polo con factor de amortiguamiento 0.85 y frecuencia natural 10 aplicando solamente una ganancia? ¿Se puede conseguir eso o no? Una pregunta que podría ser una pregunta teórica para el examen. No, no, pues no se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque no pasa por el LGR. ¿No? Entonces ahí está lo que les dije. Hay otra función que se llama el rlogfind. ¿Qué hace esa, ¿Qué hace esa función de MATLAB? Si yo aplico rlogfind, sería sacar el LGR. Con esto saco el LGR bueno, utilizando la función de referencia de lazo abierto, ¿no? Que ya está dibujado acá. Pero con esa función, además, el MATLAB me pide seleccionar un punto. Y de respuesta me va a dar la ganancia y los polos. Entonces, yo selecciono cualquier polo de acá, digamos, este polo de acá que debería tener 0.85 de factor de amortiguamiento, ¿no? Entonces, cuidadosamente lo selecciono. Y ahí lo que el MATLAB me responde es, ya, si tú escogiste este polo, vas a necesitar, que sería este de aquí, vas a necesitar una ganancia de 446.49. Y además, al aplicar esta ganancia, no solamente vas a tener este polo, sino también vas a tener este polo de aquí, este polo de aquí y este polo de acá, ¿no? Entonces, de esa manera, MATLAB me ayuda a encontrar los demás polos, ¿no? Entonces, si yo le doy clic a ese polo que encontró MATLAB, aprox, más o menos ahí, bueno, está cerca de 446, ¿no? Y si le doy clic acá, sí salió clavado a 446, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la función rlogfind. Bueno, eso ya está aquí. Acá está el feedback que ya hemos hecho. Y bueno, acá hay un ejemplo. Entonces, este ejemplo ya ustedes mismos lo hacen, ¿no? De hecho, ya está aquí incluso, ¿no? Entonces, díganme ustedes cuál sería la respuesta de la primera pregunta. Les voy a dar unos minutos para que puedan eh, armar esa función de referencia y luego conseguir el punto.
Y entonces, ¿cuánto vale la primera pregunta? ¿Cuál es la respuesta para la primera pregunta? Menos 1.5 más 3.05J. A ver, primero necesito introducir esa función transferencia. ¿No? Esta función transferencia, ya, esta función transferencia tiene pues una parte factorizada y otra parte como función transferencia, bueno, otra parte expandida, ¿no? Entonces acá ni el TF ni el ZPK me lo pueden resolver pues de una sola línea. Utilizaría TF para hacer la parte de arriba y ZPK para la parte de abajo, pero ahí están mezcladas las dos, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer? Una opción sería expandir la parte de abajo, ¿no? Entonces, el numerador sería, eh, bueno, los coeficientes de ese sistema de segundo orden, o sea, 1, menos 4 y 20. Y el denominador, para introducirlo en la función de transferencia, tengo que expandirlo. Entonces, para expandir, bueno, para multiplicar s más 2 con s más 4, puedo utilizar la función comp. Entonces, acá introduzco 1, 2 y acá introduzco 1, 4. ¿No? S más 2 por S más 4. Con esto puedo generar mi función de transferencia de lazo abierto. Poner acá sysla. Sistema de lazo abierto. Eh, Sería TF en un den. Y luego aplico el LGR, el sistema de enlace abierto. Y me ha salido esto de aquí. Entonces, ahí dice el punto exacto y la ganancia donde el LGR cruza un cita de 0.45. Entonces, si este es el LGR, pues el cita 0.45 lo podría conseguir pues aplicando ese grid, pues, ¿no? Poner 0.45 ahí. Y en la frecuencia natural, ¿qué puedo poner? Si solamente quiero el cita. No. Alguien dirá, pues, bueno, pongo cualquiera, ¿no? ¿Qué pasa si pongo 1? Si pones 1, pues te va a dibujar la frecuencia natural 1, pero el problema es que el MATLAB te dibuja el cita hasta esa frecuencia natural. Y, y si lo dibujo de esa forma, pues no puedo ver la intersección. Entonces sería mejor que pongas una frecuencia natural más grande, digamos, a ver, 10. ¿No? Entonces ahí sí ya puedo ver la intersección del cita 0.45 con el LGR. Entonces cuando dice el punto exacto y la ganancia, donde el LGR cruza cita 0.45, pues tendría que hacer clic pues, en la intersección. ¿No? Entonces ahí me está saliendo una ganancia de 0.419, tal como dice su compañero, y el polo sería menos 1.52 más 3.04 ahí. Ajá. ¿Y cuál será la ganancia donde el LGR cruza el eje JW? ¿El eje JW quién es? Sería el eje imaginario, ¿no? ¿Cuánta ganancia debo aplicar para cruzar el eje imaginario? 1.5 dice el compañero. A ver, bueno, la intersección sería aquí, pues, ¿no? Entonces, si le hago clic con cuidado, ahí, pues sí, en efecto, 1.5, ¿no? Luego dice los puntos de quiebre de salida sobre el eje real. Eso no hemos visto todavía porque eso lo vamos a ver en la semana siguiente, pero los puntos de quiebre son los puntos desde donde se separa, desde donde parte el LGR desde el eje real, ¿no? Son los puntos desde donde se despega el LGR del eje real. Entonces, fíjense, el LGR está empezando aquí y aquí. Va avanzando por acá, ambos polos se chocan y después cada uno va por su camino despegándose del eje real. Entonces, el punto de quiebre sería pues justamente ese punto donde se despegan, ¿no? Entonces ese punto donde se despegan sería el menos 2.88 más 3, bueno, más cero básicamente, porque estoy ahí en el eje real. ¿Y cuál será el rango de K dentro del cual el sistema es estable?
Bueno, tendría que ver desde dónde, desde ese punto, pues, ¿no? Ese punto es con ganancia cero, hasta la intersección con el eje imaginario, que habíamos dicho que es 1.5, ¿no? Entonces ese sería el rango. Bueno, me parece que acá también está la respuesta. Y ahora, este ejemplo de acá, ¿cómo lo haría? Acá dice que tengo una función transferencia de lazo abierto, que sería esa de ahí. Vamos a escribirla. A ver, esta función, ¿cuál sería la forma más fácil de generar esta función transferencia? ¿Con la función ZPK o con la función TF? Ajá, ¿y cómo sería? ¿Qué tendría que escribir en el ZPK para generar esta función de referencia? Vamos a llamarle a este sistema de lazo abierto. ¿Qué tendría que escribir en el ZPK? ¿Es polo cero ganancia o cero polo y ganancia? Fíjense las siglas de ZPK. Ajá. Ya, entonces en cero, ¿qué pongo? ¿Cuáles son los ceros de esa función de referencia? A ver, para que tenga un cero en cero, debería aparecer arriba S, pero no tiene, pues, ¿no? Y el 4 no es un cero, el 4 es una ganancia. No tiene, esa función de referencia no tiene ceros. Entonces, ¿qué escribo? Lo que tienes que escribir, no vayas a poner cero, ¿ah? Tienes que escribir dos corchetes y sin nada dentro. Un conjunto vacío. Ahora, lo que sigue son los polos. ¿Qué debo escribir en el vector de polos? Menos 2, el lazo abierto, ¿ah? Estamos hablando de este de acá. Este es el lazo abierto y este es el lazo cerrado. El LGR se dibuja con el lazo abierto. Acá el de arriba. ¿Qué debo escribir en los polos? Ajá, 0 y menos 4. Y finalmente la ganancia, bueno, la ganancia es 4, pues, ¿no? Es la constante que está sola. A ver, comprobación. Si ejecuto esta línea, pues en efecto me está saliendo esa misma función de referencia. ¿No? Y luego dice, bueno, que el sistema de lazos cerrados es eso de ahí. Pues lo podemos comprobar, ¿no? Si aplicamos sistema de lazos cerrado, aplicamos la función feedback al sistema de lazo abierto con una realimentación unitaria. Lo ejecuto y en efecto está saliendo eso que dice ahí, ¿no? Entonces, si aplico una simulación de un escalón para ese sistema de lazo cerrado, pues voy a tener la gráfica que aparece ahí a la derecha. Ahí está. Pregunta, ¿este sistema será subamortiguado, sobreamortiguado o críticamente amortiguado? ¿Seguros? ¿Cómo era sobreamortiguado? ¿Cómo era la ubicación de los polos para el sobreamortiguado? De repente aplicando un mapa polo cero me pueda ayudar a determinar si ese es sobreamortiguado o críticamente amortiguado. ¿Se acuerdan cómo era? PZ-map, ¿no? El sistema de lazo cerrado. ¿Y qué aparece? Pues dos polos en el mismo punto, ¿no? En menos 2. Cuando los dos polos coinciden en el mismo punto, ¿es sobreamortiguado o críticamente amortiguado? Ajá, críticamente amortiguado, ¿no? Entonces sí, es un sistema críticamente amortiguado.
Ya, entonces yo tengo esa respuesta de ahí, que sería pues la que he puesto acá, ¿no? Pero, ¿qué tal si te dicen, no, yo quiero que ese tiempo de establecimiento se demora mucho porque tiene pues como 3 segundos de tiempo de establecimiento? ¿No? Acuérdense que eso puedo chequearlo con Step Info, ¿no? ¿Cuánto es el tiempo de establecimiento? 2.91 segundos, ¿no? Y eso es mucho tiempo, yo necesito que sea más rápido. Pero tú le dices, pucha, pero si lo hago más rápido, va a haber sobreimpulso, ¿no importa? No, no importa que haya sobreimpulso, pero máximo un sobreimpulso de 16.3%. Dice. Ah, ya. Entonces, ¿qué haces tú? ¿Cuál sería el siguiente paso para diseñar el controlador proporcional? ¿Cuál sería el paso para diseñar un controlador de tal manera que tenga tiempo de establecimiento de 0.8 segundos y porcentaje por pulso 16.3%? ¿Qué hago? ¿Y cómo conseguir ese tiempo de establecimiento y ese porcentaje sobre impulso? Ayudándome del R locus. ¿Cómo lo hago? Claro, ¿cómo hago para cumplir ese diseño? ¿Aumentar un polo? No es necesario. Modificar, claro, puedo modificar los polos del sistema de enlace cerrado, pero ¿cómo? Bueno, si les dije que tengo que utilizo, bueno, utilizo el LGR, pues sería a través de una ganancia, pues, ¿no? Ya, pero ese polo modificado, ¿dónde va a estar ubicado?
O sea, me están diciendo que debo tantear la ubicación del polo. ¿Será así? ¿No hay una forma más determinística? Porque ahí me está diciendo valores concretos, ¿no? Tiempo de establecimiento 0.8 segundos, porcentaje sobre impulso 16%. Encima ahí dice la pista, que es lo que se debe hacer, ¿no? Ahí abajo, ¿qué dice? Dice, con estos datos calculo frecuencia natural y cita, ¿no? Para eso es que yo les había puesto una diapositiva al inicio del laboratorio, ¿no? Si a mí me dan el porcentaje sobre impulso y el tiempo de establecimiento, eso quiere decir que puedo, por porcentaje por impulso, puedo sacar el cita, eso lo dije al inicio. Entonces hay que sacar el cita, pues. ¿Cuánto dice que es el porcentaje sobre impulso? 16.3%. Entonces, ustedes mismos, ¿cuánto valdría el cita? Aquí podría despejar manualmente el cita, o también podría utilizar em, el comando solve de MATLAB. Pero para eso necesito el toolbox en matemática simbólica, ¿no? Y esta ecuación no está difícil de despejarla, ¿no? ¿Cuánto valdría entonces el cita? Ahí me dicen, porcentaje sobre impulso es 16.3%. ¿Cuánto valdría el cita? Bueno, en la ClassPad lo puedes hacer, o en el emulador de la ClassPad, o me imagino que también en el Symbolab se puede hacer, ¿no? En MATLAB también se puede hacer utilizando el toolbox de matemática simbólica. Entonces, vamos a tratar de hacerlo con matemática simbólica. Para eso debes decirle a MATLAB cuál van a ser tus variables simbólicas con el comando sims. En este caso, pues sería cita solamente, pues, ¿no? ¿No? Y luego con el comando solve me escribo la ecuación, que es 100 por la exponencial, ¿no? Menos pi por cita entre la raíz de 1 menos cita al cuadrado. Y todo esto es igual que PO, que es 16.3. Vamos a ver si la sintaxis está ok. Acá va igual. Y acá me da dos soluciones, pero está en función del logaritmo, ¿no? Entonces vamos a guardar esta solución, vamos a poner sol acá. Entonces ahí está la solución, pero si yo quiero que esa solución se calcule, entonces puedo hacer que, como está de forma simbólica, puedo aplicar comando float para que lo vuelva, bueno, un número coma flotante, y ahí lo va a calcular. No es con float, entonces es con double, creo. Ahí está. Aplico el comando double para que MATLAB calcule la solución, y ahí me bota dos valores, menos 0.5 y 0.5. Entonces son dos soluciones, ¿no? Eso yo les dije también una vez, ¿no? Entonces, ¿cuál de las dos tomo? Bueno, el cita no puede ser negativo, ¿no? Entonces tendría que ser positivo. Entonces, eso significa que el cita va a valer 0.5. Ya, entonces con esto, también, bueno, me da mi dato que el tiempo de establecimiento debe ser 0.8 segundos. Y con el tiempo de establecimiento 0.8 segundos puedo hallar la frecuencia natural, ¿no? ¿No? Acá, en la ecuación de acá a la derecha, la frecuencia natural es 4 entre el cita por
por el tiempo de establecimiento. La pregunta, bueno, el problema dice, ¿no? Frecuencia natural 10. Entonces, bacán. Entonces, con esto puedo utilizar el S-grid para ubicar el sitio constante y la frecuencia natural constante. Pero primero necesito el LGR, ¿no? Entonces, voy a utilizar el LR locus. Ya, pregunta, ¿qué función transferencia pongo dentro del LR locus? ¿Qué función transferencia pongo en el argumento del LR locus, el LGR? ¿Pongo el sistema de enlazo abierto o el sistema de enlazo cerrado? ¿Qué escribo dentro de LR locus? ¿Sistema de enlazo abierto o sistema de enlazo cerrado? Ajá, lazo abierto, ¿no? Sistema de enlazo abierto. Y una vez hago el S-grid, pues, ¿no? El S-grid con el zeta y la frecuencia natural que acabo de hallar. ¿No? Ejecuto estos dos y me está saliendo esto de aquí. ¿No? Entonces acá de repente hago un zoom out y ahí encuentro el, el- bueno, la intersección. Pero acá, el detalle es que acá es que necesito una frecuencia natural de 10 y un zeta de 0.5, porque eso es lo que me dice el problema, ¿no? Eso es lo que acabo de hallar. Y, y según esto, pues el polo deseado debería estar acá, pero ese polo deseado no pasa por el LGR. Por lo tanto, no podría conseguir las dos especificaciones que me han dicho acá. No se podría, sería imposible conseguirlas. Porque el polo deseado no está en el LGR, ¿no? Entonces, este problema de acá no tiene solución. Bien, y lo que resta en las diapositivas es, bueno, más problemas, ¿no? Básicamente es para que ustedes experimenten y vean cómo se comporta un sistema, cómo es el LGR de un sistema de primer orden o un sistema de segundo orden, ¿no? El código, bueno, todos los códigos están ahí, ¿no? Y acá cómo se arma este ZPK, eh, y este problema que hemos hecho uno parecido, ¿no? Entonces, realmente los problemas son, los que siguen son problemas propuestos que ya ustedes deberían poder resolverlos, para que ustedes mismos ya se preparen para el laboratorio calificado, ¿no? Entonces, ¿hay una pregunta hasta acá? Acá, si quieren ver una vista más amplia, pueden utilizar la función axis. El laboratorio calificado es la semana 7. Ajá, y la PC es la semana 6. O sea, la próxima semana, el día miércoles. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, entonces si no hay preguntas, ya nos quedamos ahí y yo voy a tomar un descanso hasta las 8 que ya entra el siguiente grupo. Bien, buenas noches.